gracias a Sergio y a Goyo por todo lo que nos están dando y por cómo son y por cómo nos lo están dando. Así que bueno, nos da mucha pena que esto se acabe. Nos da mucha pena porque hemos estado como en casa. Bueno, como en casa no, mejor que en casa. ¿Así? Sí, porque aquí no me mandan a hacer cosas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Cuando hablamos con Goyo un poco de qué podíamos hacer durante este mes, pues pensamos pues bueno, todo lo que hemos ido haciendo, ¿no? Pues las presentaciones de libros, los paseos, incluimos la colocación de los nuevos stores en el centro, y entonces pensamos que como cierre estaría bien un encuentro de familiares. Un encuentro de familiares pues para que algunos que sois nuevos en nuestra gran familia pues os conozcáis también. Y sobre todo nos gustaría que en vez de tener 2 horas tuviésemos 4 y pudieseis contar todos la historia de vuestros familiares. Pero como el origen de estos actos de este mes ha sido la celebración de que ya teníamos en Madrid 100 piedras puestas, y además de dar a conocer la historia de la deportación y la de vuestros familiares, lo que también queremos es dar a conocer y divulgar en la medida de lo posible el proyecto Stolperstein. Lo que os vamos a pedir a todos es que para que el público luego pueda preguntar, en unos 5 minutitos nos contéis qué ha supuesto para vosotros este memorial. ¿Qué supone para vosotros tener la piedra? ¿O cómo conocisteis el proyecto? ¿O cómo os habéis enterado en algunos de los casos que ya estaba puesta y no habíamos dado con vosotros? Entonces, podéis empezar la persona que quiera. A mí, particularmente, me gustaría que empezase Micheline, si ella quiere, porque ella viene de Toulouse. Digamos, de Pau, perdón, pero además ella, vamos a decir que su historia es diferente porque su abuela fue deportada no por ser republicana, sino por ser una persona de religión judía. Fue delatada cuando vivía en París junto con su madre. Por eso ya tú cuentas, yo a los 5 minutos. Muy buenas tardes. Voy a traer, porque soy francesa, entonces. Aquí está mi abuela, la primera acuarela, está cerca de un coche. Entonces, por casualidad, casi casualidad, enero pasado, sobre internet, pregunto el nombre. Sí, porque había muchas cosas a televisión sobre la deportación. Y me digo, vamos a ver lo que hay nuevo sobre internet. Y he puesto el apellido de mi abuela, he visto que había un Stolperstein en Madrid, y entonces tres semanas después he encontrado a Isabel y Jesús y me fue adelante del apartamento donde vivió en Madrid, porque nació en Madrid. Después se fue con sus padre y madre, un hermano, se fueron a París, no sé por qué, estoy buscando por qué se fue a Madrid, trabajo o judíos, no sé, judíos, y en Madrid no sé, no quería creer lo que estaba pasando. Sí, no querían creer lo que se iba a pasar, no se puede. Entonces, no porté pas les toiles.
no llevaba la estrella. Pues no llevaba la estrella y vive con su madre y eso entendemos. Han sido denunciadas, delatadas. Pues, han sido denunciadas y se fueron a Auschwitz primero en Drancy y después a Auschwitz con su madre. Entonces mi abuela tenía 33 años y su madre 66. Y yo soy su abuela y Irene estaba la niña de mi madre. Muchas gracias a Isabel y a Jesús. Y gracias a Eddie por traducir. Y perdón porque yo... Bueno, perdón, encima... Muchísimas gracias. Es algo maravilloso que encima pues habla español y pues cuando empezamos con esto nunca pensamos que el poder colocar una piedra de estas podría servir para que incluso la gente conociera o supiera de su propia familia qué es lo que había pasado. He ido al mapa porque, bueno, algunos datos tienen para comprobar, porque en el convoy en el que fue tu abuela fueron 1000 personas y solo sobrevivieron 8. Bueno, simplemente por dar este dato. Ahora ya podéis participar. Venga, sí, que no, estoy de micrófono abierto. Buenas tardes. Bueno, más que contar la historia de mi familiar, voy a contar lo que supuso la instalación del Stolperstein y el significado que tiene. Mi familiar se llamaba Pablo Alonso, aunque vivió en Salamanca, nació en Salamanca y vivió en Madrid. Esta carta que figura aquí, esta tarjeta se la mandó a su novia desde el campo de concentración de Mauthausen. Sobrevivió en 1945, aunque murió en el a principios del año 63, y yo me llamo Pablo precisamente porque se llamaba Pablo. Lo interesante de todo esto es el trabajo que hacen Isabel y Jesús de sacar de la nebulosa del olvido a los deportados y deportadas, porque son historias que han permanecido escondidas, por lo menos en el caso de mi familia, escondidas y muy escondidas. La piedra de mi tío está aquí en la calle José Antonio de Armona, un poquito en la ronda de Valencia, cerca de los Salesianos de Atocha. Y yo cuando era niño, lo he contado muchas veces, pero es la realidad y es muy curioso. Cuando yo era niño, escuchaba en casa de mi abuela que hablaban de un hermano suyo que había estado en un campo de concentración nazi. Hablaban en un tono muy bajo de voz, porque la familia de mi abuela había sido represaliada después de la guerra civil, porque mi abuelo había sido funcionario de la República. Por lo tanto, tenía mucho miedo. De hecho, el traje de mi tío abuelo lo mandó a Madrid y con el tiempo lo quemaron, porque tenían miedo de lo que podía suceder. A lo que voy es que cuando yo preguntaba algo sobre mi tío abuelo, porque me llamaba la atención que si yo me llamaba Pablo por ese hombre, pues quería saber algo de él, ¿no? Me decían, no, eso son cosas de mayores, no cosas de niños. Y mi abuela, claro que no sabía alemán, cuando hablaban de él decían Massachusetts. Y entonces yo, que tendría unos 12 años, decía Massachusetts, lo relacionaba con Massachusetts, Estados Unidos. Y entonces decía, ¿cómo puede haber un campo de concentración nazi en Estados Unidos? Pero como no me respondía, pues no me atrevía a preguntar. Y en el año 1979, leyendo un libro de Christian Bernard que se llama El tren de la muerte, en ese libro reproducía un mapa de Alemania y de los territorios ocupados. Y venían todos los campos de concentración y exterminio. Y ahí pude leer la palabra Mauthausen. Y entonces dice, claro, Eureka, Massachusetts es Mauthausen. Y pude averiguar que mi tío había estado en un campo de concentración nazi. Con eso quiero decir que la generación mía, y como no será mi caso el único,
los familiares por miedo no han trasladado la memoria. Por lo tanto, es muy importante el trabajo de la divulgación de la memoria, entre la que se cuenta el proyecto Stolperstein, que es una idea preciosa de poder hacerlo. Gracias. Bueno, como ya sabéis cómo lo hacemos todo, que es un poco sin ningún guión y sin nada, para los que no nos conozcáis, pues siempre hacemos lo mismo, o sea, siempre es un poco que vayamos haciendo las cosas y siempre suele salir bien. Quería comentar un momentito lo de este traje, porque habréis visto algunos y no sabéis lo que significa. Es el traje del padre de Pepita, que está allí al fondo y que espero que nos lo vean. Es un traje original del campo de concentración de Mauthausen. Muchas gracias por venir y muchas gracias por traerlo, porque ya es... bueno, cuando lo ha sacado yo le he dicho que no quería ni tocarlo, ni quiero tocarlo, ni acercarlo. Y bueno, ahora está con nosotros Mari Carmen, que es otra persona nueva en la familia, y ahora os contará ella por qué es nueva. Porque me da un poco de apuro. Buenas tardes a todos. Estás en familia. Buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias a Isabel, a Jesús y a Benito, que estará por ahí también. Y nada, y yo me enteré de que mi tío le había puesto una placa en la calle Bustamante y por mediación de mi hija, que la había visto en internet, me enteré al año y medio o así, y me hizo muchísima ilusión, y dije yo, pues tengo que intentar buscar a ver a la gente, y a través de un compañero de Valladolid me localizaron los teléfonos de Jesús, de Isabel y también de Benito. Entonces, pues nada, yo mi tío le conocí porque vino 3 veces a vernos. Y tengo... ¿Quién es tu tío? Mi tío es Manuel García Barrado. Era, para mí, tengo muy buenos recuerdos de él, lo que le tratamos, pues me llamaba mucho por teléfono y tal, y son los recuerdos que tengo, que me ha hecho muchísima ilusión que le pusieran la plaquita, y vengo con toda la ilusión a conoceros a todos, y bueno, y aquí estamos. Y tengo también ahí otros 2 primos, ya ellos son primos que son tío abuelo, que se dice, el mío era tío carnal, así que nada, lo demás él allí tuvo una vida, pues bueno, ya sabéis, como la de todos, se casó allí y tuvo 2 hijos, que a uno de ellos sí que me he puesto en contacto, también a través de ellos, y a estos primos de aquí también a través de ellos, así que estoy muy agradecida y muy ilusionada y muy emocionada, así que muchas gracias a todos. Bueno, para los que no saben muy bien la historia, Manuel García Barrado sobrevivió, sé que fue de los pocos deportados que se quedaron en Austria, porque la mayoría fueron a Francia. Pero él, para más siempre, se quedó en el mismo campo de Mauthausen, y cuando en la década de los 60, aunque eso lo puede contar muchísimo mejor Benito, cuando se musealizó el campo, él hizo de guía y él hacía las visitas guiadas en español. Cuando pusimos su piedra, nosotros habíamos conocido al hijo de Manuel, que también se llama Manuel, en el campo, en el propio campo, en 2023. Pero luego, para la colocación, no pudo venir. Como todo esto lleva mucho tiempo, pues la verdad nosotros teníamos ya el contacto del hijo y no buscamos más familiares. Pero como en esto hay una serie de casualidades que son maravillosas, el día que se puso su piedra salió un señor, un vecino, y dijo, ahí va, este señor era amigo de mi abuelo. Y dijo, y aquí todavía vive familia. Entonces le preguntamos dónde vivía la familia, nos dijo que era en el piso segundo, llamamos al telefonillo, luego buscamos el teléfono y luego hablamos con vosotros. Pero claro, no buscamos a más familiares, y menos fuera de Madrid, porque ellos han venido de Valladolid, que es donde viven.
Así que... Se anima Pepita, que queremos que venga. Sobre la historia de Manuel, Pablo está hablando ahora con ella, precisamente sí que visitó el campo de concentración con la explicación de Manuel. O sea, sí que lo visitó. Nada, está bien. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Sí, bueno, pues nada, mi padre... que suba la voz. Ya sé que digo que la gente ya se habla mucho. Ya sé que habla mucho. Mi padre fue deportado, digamos, tuvo una trayectoria como aquel que se pasó de España, pues como todos, a los campos del sur de Francia, se afilió a las compañías de trabajadores extranjeros para salir de los campos de Argelès, etc. Y bueno, luego envió la batalla de Dunkerque, donde le hicieron prisionero. En fin, primer día, como no vean, los alemanes no estaban muy bien organizados, pues cogió una bicicleta de un civil y salió por la puerta principal con su compañero de consuegra, por lo tanto. Y se refugiaron en una granja del norte de Francia, cuya propietaria la llevaba ella porque el marido estaba, no sé si preso o herido de la guerra contra los alemanes. Y entonces hasta ahí, hasta que un vecino bien intencionado, por supuesto, le delató como español. Bueno, paso sobre las anécdotas múltiples de la señora de esa granja que tenía sentido del humor a pesar de todo y que le decía a mi padre y a Crescencio, que era el compañero de consuegra, dice: ay, Emiliano, menos mal que han venido ustedes para ayudarnos con la cosecha de patatas. Era cuando había la famosa epidemia del Dorifort, el bicho de la patata, y no había ninguna patata que había sobrevivido en la cosecha. Es decir, que no había ninguna. Pero en fin, la señora tenía sentido del humor y les agradecía y les acogió muy bien. Luego le fue deportado, bueno, llevó una trayectoria porque fue al penal de Lille, luego al penal de Bruxelles, Saint-Gilles, y luego a Aquisgrán. Y de Aquisgrán fue a Mauthausen. Mauthausen llegó, si no recuerdo mal, el 24 de enero de 1942. Y ya, hasta que se liberó el campo, bueno, estuvo en Mauthausen, estuvo también en Gusen II. De hecho, cuando se salió con la liberación de Gusen II en el 5 de mayo del 45. Y bueno, y eso. Y también está la trayectoria de mi madre, porque no hay que olvidarla, mi madre se quedó en España. Era el novio desde toda la vida. Ella tenía 14 años y él 19 cuando se hicieron novios en un pueblecito. Entonces, hasta cuando él salió del campo, por fin, a través de la Cruz Roja sueca, le dio señales de vida a mi madre y le dijo: chica, estoy vivo, reúnete conmigo en Francia porque yo no puedo ir a España. Y entonces mi madre empezó a hacer los papeles en un pueblo, se sabe de qué pie cojeas, y mi padre había sido presidente de las Juventudes Socialistas. Estaba más fichado y mi madre también. Entonces me variaron a Berlín durante 4 años. La llevaron que sea a Madrid, que sea a Toledo, que se vaya con este papelito, que se vuelva con el otro, para decir al final que no le daban el pasaporte porque se iba a casar con uno. No estaba casado. Entonces mi padre contrajo un extraterrista y mamá pasó los Pirineos de extranjero. Y por fin, en 1949, en noviembre de 1949, se pudieron casar. Esa es la historia de mis padres. La historia es la historia de mi tío Emilio, es el hermano de mi madre. Cuando mi tío Emilio salió de su casa de Madrid, tenía 17 años y mi madre tenía 10. Nunca más lo volví a ver, pero mi madre le buscó siempre. Entonces, mi abuelo recibió una carta de la Cruz Roja Internacional diciendo que había sido asesinado en Mauthausen, pero para que mi abuela no sufriera, como había recibido una carta de mi tío, le cambió la fecha y dijo que no era él el que había muerto, que era otra persona. Entonces la historia se la contó también a mi abuela, que mi madre, que había visto los papeles, también, o sea, mi madre se pasó toda la vida buscando a mi tío,
a pesar de tener los papeles de que había sido asesinado, ella pensó que en algún momento podía haber escapado, que podía tener la identidad de otra persona. Entonces ella siempre le buscó, o sea, emigró a Argentina, desde aquí buscó datos a través de la Cruz Roja Internacional, le siguió buscando, pero llegó hasta tal punto que hasta sus hijos, mis hermanos y yo, también le buscamos. O sea, pensamos que todavía podíamos encontrarle. Cuando hablamos con Jesús y con Isabel y le pusieron las Torpestein, para nosotros fue aceptarlo. O sea, le trajimos a casa. Le trajimos a casa, mi madre Estella tenía 95 años, me parece, cuando le pusieron las Torpestein, y para nosotros pues fue importante. Fue importante porque ya le teníamos con nosotros aquí. Eso es todo. Tú cógete mis 5 minutos, Miguel. No, voy a tardar un poco. Se trata del significado de lo que significa la Stolperstein, ¿no? Que es una piedra, un nombre de una persona. En este caso, pues las casualidades, yo no soy de Reiden, ni soy de nada, o sea, yo no tengo nada de eso, soy un analfabeto y lo voy a seguir siendo de por vida. Pero el destino hace que, bueno, pues en una noche de los libros, Sol, la Puerta del Sol, en un acto que estaba en Almudena Grandes con Antonio Muñoz Molina, pues en la cola estábamos hablando, mi hija, mi mujer y yo, y mira por dónde detrás de nosotros había una otra persona, una chica que se llama Aida, hija de Isabel, de Jesús, y que nos oyó hablar de, bueno, pues de que mi abuelo estaba en la deportación y tal. A partir de ahí, pues me preguntó que dónde había estado, en la calle Huerta del Valle, y qué coincidencia que yo nací en el número 5 de la calle Huerta del Valle y Isabel nació en el número 11. O sea, que habíamos sido vecinos durante un tiempo. Eso fue lo más importante. Me puse en contacto con ellos a través de Aida y nos contaron el proyecto Stolperstein. Y creo que hemos estado desde los primeros momentos aquí en Madrid para apoyar esta tarea, que por cierto es impagable. O sea, esto es una cosa que hay que recalcarla y hay que resaltarla, porque esto no es un agradecimiento, esto es una cuestión que entra dentro de lo más profundo de los sentimientos en cuanto a que una persona entrega prácticamente una labor de su vida para recuperar la memoria y las vivencias que sufrieron los deportados en los campos nazis. En ese sentido, mi madre vivía y ellos se preocuparon muy mucho de que de las primeras piedras que se pusieran en Madrid, una fuera dedicada a mi abuelo, Juan Antonio García Cerro. En aquel momento no se podía hacer por una auténtica, porque no se tenía que hacer de una manera sucedánea, y se colocó el 21 de abril, creo que fue. 29 de abril. Se colocó una piedra sucedánea en el último domicilio donde él vivió, que fue en la calle Huerta del Valle número 5. En ese momento mi madre vivía, tenía unas condiciones, ya estaba bastante fastidiada en cuanto a tema mental, tenía una pequeña, o sea, una demencia senil, y vivía. Y la foto de ella está ahí, esa es la piedra donde se colocó. Y lo más importante es que para ella esa piedra lo que significaba, ya que mi abuelo había entrado por la puerta y había salido por la chimenea, que era un lugar por donde ya lo había enterrado, o sea que era su forma de ver que su padre se mantenía, o por lo menos ya que lo había visto salir para la guerra y que no había vuelto, porque de alguna manera tenía un lugar donde ella ya lo pudo disfrutar poco, porque en definitiva murió lamentablemente con el tema de las residencias. Y el último acto que hicieron los compañeros Jesús y Isabel, con Eugenio y algunos más, 23, fue que como mi madre dijo que quería pasar sus cenizas con los de su padre, una parte de las cenizas de mi madre fueron depositadas en el horno de Gusel. Entonces esas cosas son las que son resaltables del movimiento Stolperstein, independientemente de la gente que participa activa o menos activamente, pero el papel más relevante, que es el de Jesús y Isabel, es lo que han hecho posible esta experiencia.
Una experiencia que debemos obligar que permanezca y se extienda, porque en definitiva vienen tiempos muy malos y lamentablemente esto es una experiencia que no se puede olvidar, que hay que reivindicar de una manera muy intensa y muy agresiva para que no vuelva a ocurrir, y que ejemplos, ojalá que este país tenga ejemplos como Jesús Isabel para poder que esto no se olvide y permanezca vivo en la memoria de toda la ciudadanía. Solemos ir a institutos a contar la historia de nuestros familiares para que los chavales sepan de qué va, y normalmente cuando vamos a los institutos solo hablar después de él, así que me veo obligado a seguir la tradición, ya que va a empezar, pues sí, pero ya sabes que yo en los institutos me quito el reloj y os lo voy enseñando. Me enseña el reloj, me quita la cabeza, me da con el codo, o sea, yo decía que no iba a poder solo para 5 minutos, pero vamos, cada vez tengo más práctica y voy intentando. Bueno, el tema de mi familia, mi tío, habréis visto por aquí su nombre en alguna de las láminas, porque además como es muy largo es más raro que lo de los demás. Mi tío se llamaba Juan Martín de García Morales. Con ese apellido él estuvo también en Mauthausen y sobrevivió al campo. Entonces, bueno, pues como otros muchos que siguió la misma trayectoria, pasó a Francia por el norte de España, al sur de Francia, pasó por la playa, el campo de trabajo y demás, y fue de los primeros que llegó a Mauthausen. Según datos que hemos encontrado después, él llegó a Mauthausen el 6 de agosto de 1940, casi recién de los primeritos. Ya digo que tenía un número muy pequeño porque llegó a los primeros, y salió, al contrario que el abuelo de Miguel, por la puerta, cuando lo habitual para los españoles es que, de hecho, se quedaron muchos allí, saliendo también por la chimenea. Bueno, pues él también, cuando acabó su estancia en el campo, se fue a Francia, no sé por qué, en vez de irse al sur, decidió irse a París, y allí pues hizo su vida. Mi tío murió con 84 años, le dio tiempo, por suerte, a poder vivir una vida diferente a la que muchos compatriotas de él no lo pudieron hacer. Y bueno, pues yo le conocí cuando era un chavalín, y mi relación con arreglo a las Stolperstein, que es lo que nos trae aquí, que bueno, al conocer a mi tío en persona, pues no es como otros familiares que yo sé que muchos me lo han contado, que venir el instalar las Stolperstein es traerle a su familia, con su gente, a su barrio, a su ciudad. Y entonces yo sigo también esa idea, o sea, son muy importantes tener recuerdos físicos para poderle recordar, y uno muy bonito es el monumento más grande del mundo, que es el que es hoy en día la Stolperstein, porque en su tamaño es muy pequeñito, ya hay 115.000 en toda Europa, y juntándolas todas, pues os haréis una idea de que sale un monumento muy grande, y además también de una forma personalizada. Cuando figura el nombre de esa persona en un sitio, parece que es más importante. Cada uno lo tomamos como queramos. A mí me hubiera gustado que esto se colocara estando mi padre, su hermano vivo. Él no vive nada de esto. En mi familia no se hablaba de este tema. Mi tío, cuando vino a España 25 años después, a mi padre le entregó un libro de Mariano Constante, que sonará a algunos, un escritor otro prisionero que hizo un libro, y le dijo a mi padre: yo no te voy a contar lo que yo he vivido, y leyendo este libro te das una idea de lo que yo sufrí allí. Entonces, bueno, pues ya digo, en mi familia no se hablaba nada de esto, y a mí me hubiera gustado saber
y ver la reacción de mi abuela, de mis tías y sobre todo de mi padre, de haberle visto el nombre de su hermano en su barrio, donde todos nacimos, crecimos, y que él, por las circunstancias de su vida, vivió muchos años fuera, y bueno, pues el traerle a Madrid fue para mí una gran alegría. Muchas gracias, no he contado los minutos. Está muy bien. Y yo le doy la... Muy bien. Bueno, tú puedes ofrecer otra versión, que es que se siente teniendo la piedra en casa. Pues sí, la piedra me la entregaron Isabel y Jesús hace 1 año y medio, ¿no? Sí, 1 año y medio. Hay distritos que son muy lentos. Sí, y bueno, el artífice de todo esto es Benito, un compañero mío del instituto. Trabajamos juntos en el Ramiro de Maeztu, en la clase de historia y yo de inglés. Y yo tuve a su hija en clase y entonces un día, bueno, pues haciendo una actividad vino muy discreta como es ella, al final de la clase me dijo: profe, es que mi padre aparece en este libro. El libro era sobre los 5 alameños que vivieron, bueno, que pasaron por los campos de concentración. Uno de ellos fue mi abuelo, Alhama de Murcia, un pueblecito de Alhama. Y otro compañero, historiador también, pues escribió un libro sobre ellos. Y entonces, bueno, pues bien, y con mucha discreción: profe, que mi padre sale en este libro. Entonces yo dije: como que tu padre sale en este libro, o sea, tu padre no es ni de mi edad, ni de la de mi abuelo. Y entonces, bueno, pues la conversación quedó ahí, en el aire, y a los 2 días nos encerraron porque, bueno, pues vino el famoso virus, y yo no volví a ver a mi alumna porque se acabó el curso, no volvimos a clase. Al año siguiente no la tuve en clase, y hace 2 años me Benito un día y me dice: oye, que soy el padre de Lucía y que te estaba buscando. Y bueno, entonces ahí fue el contacto, ¿no? Y a través de Benito, bueno, pues me puso en contacto con Isabel y Jesús, y para mi sorpresa, bueno, pues pidieron la piedra de mi abuelo. Y Isabel vino al instituto, hicimos una actividad muy bonita con Jesús, organizada por Benito, fue muy entrañable. Y entonces en ese acto me hicieron entrega de la piedra, que ya estaba, y yo la tengo en casa desde entonces, desde hace 1 año y medio. Y para mí es muy importante porque, bueno, mi madre todavía vive, es la única hija. Mi madre tenía 3 años cuando mi abuelo murió, era hija única, y a día de hoy no es capaz de hablar de él. O sea, tú le nombras la palabra padre, no sé qué, se pone a llorar. Y en la familia nadie habla del abuelo. Y entonces yo soy la única que tiene la piedra en casa. Es como, bueno, medio secreto, una hermana mía tampoco quiere saber nada. O sea, es como que he quedado yo con mi piedra, con mi abuelo. Y para mí, pues es como tenerle en casa. O sea, es una sensación muy emocionante, porque de alguna manera alguien le va a rendir tributo. Porque murió en Gusen, quedó olvidado, nadie le ha honrado, nunca le... Yo creo que mi madre ni le ha llorado realmente, porque como hija de republicano tuvo que ocultar su identidad, y bueno, incluso le cambiaron los apellidos para ocultarla. O sea, la historia de mi madre, la verdad es que ha sido muy triste, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, gracias a Jesús y a Isabel, pues voy a poder homenajearle. Buenas tardes. Soy sobrino nieto de Manuel García Barrado, súper orgulloso de él. Mi madre siempre me ha hablado de él porque él estuvo en Austria, en Mauthausen, de guía en el campo de concentración, y yo siempre estoy muy orgulloso de él. He estado alguna vez en mi casa, he hablado con él, mi madre me ha contado mucho y muy orgulloso, pero tanto como de él, yo soy mi abuelo. Mi abuelo también estuvo peleando, también estuvo dando tiros, y nada, no salió, se quedó en Madrid. En Madrid ha sido represaliado él y toda la familia. Yo me acuerdo que mi madre me cantaba
canciones, el himno del riego y esas cosas, y luego me decía, pero no nos cantes por ahí. Y pues todas esas cosas me han llevado a mi abuelo, me llevaba a todos los sitios y es lo que quería, dar un homenaje a mi abuelo también, aunque no estaba en campos de concentración, sí que lo estaba en un campo de concentración que se llamaba España en ese momento. Y muchas gracias, era lo único que quería decir. Como dice Isabel, algunas veces sí que es verdad que cuando vamos a buscar familiares o vamos a buscar, es muy frecuente que el mismo apellido de un deportado se repita en la base de datos de buscar combatientes, es decir, que tenga un juicio, tenga un expediente, tenga un documento que dice que era soldado del ejército republicano, o sea, eso sí que es como muy frecuente. También, como dice Isabel, las familias que creemos que un poco con esta piedra pues también tienen un poco ese recuerdo y un poco ese homenaje, pues aunque de entrada no las conocemos, sí que es muy impresionante cuando vamos a un archivo, por ejemplo, y nos encontramos con un papel, un simple papel, que dice desaparecido. O sea, en este caso es Doroteo Gordo Alonso, no encontramos a los familiares, contactaron los familiares luego con nosotros, pero es muy impresionante cuando ves en el censo de 1940 una persona desaparecida. Y te preguntas, a lo mejor, pues como Doroteo, que desapareció luego en el campo, aunque sabemos luego después que murió, que había sido asesinado, pues pensamos en esa familia que en 1940 no sabía nada de esa persona. Pero, por ejemplo, en las últimas que hemos colocado, creo que era la de Ángel Cordobés Triguero, en el padrón de 1940 eran 3 los hijos de esa familia desaparecidos, de los que no sabían el paradero. Y presumiblemente pues, o habrían muerto en la guerra o estarían fusilados. O sea, porque, bueno, de algunas de las... En la web de Buscar Combatientes, que es donde nosotros buscamos información relativa a la guerra, pues aparecía toda la familia, con lo cual, pues, tiene toda la pinta de que habían sido también víctimas. Quería preguntar a una persona una cosa y luego ya David... Quería también hablar... ¿Querías hablar también tú? Sí, si me lo permite. Yo no soy familiar, pero yo sí que quería participar como rescatador que he sido de uno de esos personajes. Yo escribo en el periódico, colaboro con el periódico de aquí en SEU del barrio, aquí junto a la unidad de Dorado, y escribo en una sección que es la historia del barrio, le trato de rescatar, pues bueno, personajes, instituciones o calles de aquí. Y paseando por Lavapiés, bueno, como todos los que paseamos muchas ocasiones, nos hemos encontrado con unas piedras de las que no sabíamos su significado, ¿no? Entonces, a la hora de escribir un artículo, me había fijado en una piedra en la calle Zurita a nombre de Victoriano Valencia Jabalera, que está ahí en una de las agoreras, y quise investigar sobre esa historia. No conocía el proyecto de Stolperstein y a raíz del mismo, bueno, me permitió conocer el proyecto, pero sobre todo al conocerlo quise rendir un homenaje a esa figura y escribí un artículo que me vais a permitir que lea los primeros párrafos. A ver si lo puedo poner. ¿Qué lo tienes ahí? No, pero bueno, tengo aquí que escribir yo. El que escribí yo dice así, El 14 de julio de 1916 nació en el madrileño barrio de Lavapiés un joven que acabaría siendo uno de los miles de víctimas invisibles de la maquinaria represiva del nazismo. Victoriano Valencia Jabalera, una historia como la de tantos republicanos españoles que quedó durante décadas relegado al silencio, pero ha vuelto a la luz gracias al esfuerzo de proyectos, de memoriales y ciudadanos comprometidos con el recuerdo de los que ya no tienen voz. Victoriano vivía junto a su madre viuda, Dolores Jabalera, en el número 9 de la calle Zurita. Allí, en el corazón de un barrio obrero y resistente, el barrio de Lavapiés creció en un país convulso. Cuando estalló la guerra civil, miles como él se alinearon con la República. Al término del conflicto, tras la victoria franquista,
Muchos republicanos emprendieron el amargo camino del exilio hacia Francia, pero la huida no fue el final del sufrimiento. La Segunda Guerra Mundial los convirtió en doblemente apátridas y objetivo del nuevo totalitarismo europeo. Bueno, y al final, el párrafo que digo, hoy la baldosa dorada de Victoriano brilla sobre la acera de la calle Zurita. No hay familia que la limpie, pero tampoco hace falta. Es el barrio, la ciudad y la memoria colectiva quienes la cuidan. Su presencia discreta es un recordatorio diario de que la libertad tiene un precio y que el olvido es su peor enemigo. Sí, se me escucha. Me llamo Ángel y nada, quería solamente hablar por explicar el caso de mi familiar, es mi tío abuelo, y porque fue una cosa curiosa y también para reivindicar cómo estamos aquí la memoria. En estos tiempos que corren, a mí me gusta mucho la historia y la guerra civil la conozco bastante bien, y el que tenga los dedos de frente sabe que esto se parece mucho a lo que pasó hace un siglo, tanto a nivel mundial como aquí. Y posiblemente vuelva a pasar lo mismo. Esperemos que no, pero bueno, más la cosa. La cuestión es que mi tío abuelo no tiene tierra aquí, es de un pueblo de La Mancha. Sois afortunados porque mi tío abuelo ni la tiene ni la va a tener. Porque el pueblo del que es, digamos, fallecieron 3 en Busen. Pues bueno, la sin clase que tiene, pues no la va a tener nunca por desgracia. Bueno, el caso de mi abuelo es mi tío abuelo es curioso, y más es que eran otros tiempos, o sea, como mi abuelo se enteró de que su hermano estaba muerto y murió en un campo de concentración. Yo, por ejemplo, o sea, como ha comentado una persona que se ve antes, de mi familia, y por desgracia las familias republicanas, y que hemos tenido familiares, yo tengo un abuelo que lo estamos sacando de una fosa, los que venimos de familias republicanas, lo hemos pasado muy mal, digamos que ha habido mucho miedo, y yo de pequeño no me enteraba de nada, no se hablaba de eso. Yo me enteré con 30-35 años que mi abuelo tuvo un hermano que murió en campo de concentración, y yo me quedé. O sea, se tenía como oculto. Mi abuelo tenía un hermano vivo, pero yo no sabía que tuvo uno. Fíjate que con 30-35 años. El caso curioso de este familiar se llama Ángel Blanco González, murió en Busen en septiembre del 42. Fue de que el pueblo de mi familia, es un pueblo de La Mancha, y hasta que acabó la guerra fue republicano. Mi abuelo, su hermanastro, vino de la guerra, un hermano republicano, y su hermanastro, este del que estoy hablando, era de derechas. Pero digamos que no tuvo mucha historia política, y en la guerra civil pues vivió bien y no le pasó nada. Curiosamente, ya acababa la guerra, cuando mi abuelo llegó al pueblo, mataron a la mujer de su jefe y le echaron las culpas a él. Es curioso, le echaron las culpas a él, y él, siendo de derechas, se tuvo que ir del pueblo. Fue a Francia, lo que sabemos, que tampoco sabemos mucho, fue a Francia, estuvo en un campo de concentración, y en el principio del 42 lo mandaron a Mauthausen y a Busen, y murió en septiembre del 42. Y lo curioso es que hasta más o menos, creo que mi madre tenía 3-4 años, me dice, mi abuelo era agricultor y iba mucho por los pueblos, por ahí, ¿no?, a vender sus cosas, y un día vino un hombre manco a casa, y mi madre lo recuerda muy bien, porque curiosamente mi abuelo tiene una foto con su hermanastro en la pared, y el hombre este le dijo, ¿ese hombre quién es? Dice, mi hermano. Dice, yo es que a ese le conozco. Y este hombre, el manco, se fugó de Mauthausen, se me dio el brazo, que al final, no sé cómo, pero vamos, ya se lo cortaron,
y entonces estuvo con mi tío abuelo. Y de esta forma, mi abuelo supo, serían en el año 46-47, que su hermano había muerto y había muerto en un campo de concentración. Bueno, esta es la historia de mi tío abuelo y que curiosamente pues, hay muchos familiares, como ha comentado alguien, que en aquellos tiempos no se sabía lo que habían pasado. Si estaban vivos, estaban muertos, estaban en Argentina, en México, si estaban en Francia, en otros sitios. Y bueno, y que sobre todo, lo que vale todo esto es que no perdamos la memoria, que no se pierda la memoria, aunque vuelvan a ganar los mismos, pero los que somos progresistas, los que somos republicanos, tenemos que mantener la memoria y la cabeza bien alta, y que ojalá no vuelva a pasar lo que hace un siglo. Gracias. Bueno, a ver si le conocéis a alguno, a sus padres a veces también. Os dejo morir, eso no voy a decir más nada. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero agradecer a Jesús y Isabel. A ti que nos acompaña siempre que puedes. Siempre que estamos aquí como familiares, pues eso, gracias por el proyecto. Sabéis que mi abuelo no tiene una piedra, pero sé por ciertas circunstancias, es de un pueblo pequeño de Jaén, San Esteban del Puerto, y nació en una callejuela, sin salida, que no tiene visibilidad. Luego vivió en Guetaria, no tenemos ninguna relación en Guetaria y en Francia, y luego vivió en París, en Perpiñán, y en Perpiñán las circunstancias conocen que lo estamos planeando. Y bueno, mi padre de casualidad y que pasaba por aquí, y dice, vete para acá, para aquí, por aquí. Bueno, buenas tardes. Mi padre ingresó al Mauthausen el 1 de marzo del 41 y fue de lo que no se nombra mucho esto, pero que no salvaron el campo los americanos, los rusos, salvaron el campo los presos, se liberaron ellos. Entonces, el orgullo que tenemos es que podemos contarlo ahora. Cuando murió mi padre en 2013, mi padre robó 2 pistolas a la SS. Una la guardó toda su vida. Cuando falleció, yo encontré en el piso la pistola. Y digo, ¿qué hago con una pistola? Que tengo 3 hijos, no me gustaba mucho una pistola andando por ahí. Digo, pues lo mejor quizás sea devolverla a Mauthausen, al memorial. Y propuse a Mauthausen devolver la pistola, pero quise dar un concierto. Digo, doy la pistola, pero voy a tocar un concierto. Dijeron que sí. Y entonces, en el 2015, toqué el primer concierto, o sea, un concierto a mayo, cuando la liberación del campo. Aquí hemos guardado de la pistola. Balas. Osó robar dentro del campo. Eso. 2 pistolas, había 2 cargadores y 13 balas. Y bueno, 10 conciertos. Nos propusieron después el 80 aniversario y digo, bueno, pues como ya llevamos tiempo tocando juntos para cosas de un poquito de memoria, de actos, y bueno, también el estudio de música bastante bien. Entonces le propuse para el 80 aniversario, le propuse dar otro concierto y lo propusieron el 5 de mayo. Tocamos el 5 de mayo pasado en el campo, en Mauthausen, el día de la liberación del campo. Y bueno, mi padre trajo varias cosas de Mauthausen. Entre ellos, que es una pura reliquia, que tuvimos el honor, de presentarle en el Senado de Madrid, que no gustó tanto a todo el mundo. Hasta
Normalmente está protegida. Normalmente está, pero al viaje he tenido que lograr. Está firmada, la fabricaron en el campo de Mataos con forro de uniforme nazi. Y está firmada por los compañeros de mi padre. Yo nací en el 47. Todos los años había la comida de los deportados en la mutualidad de París. Me llevaba mi padre. Yo conocía a todos sus compañeros. Conocía al general Riquelme, a Saint-Preux. Pero yo era un niño pequeño. No me daba cuenta. No sé. Después, con la gira de concierto que tenía, pues, era difícil acompañar a mi padre. Pero con 55 años, no tenía concierto, no tenía nada. Le propuse, digo, ¿qué te parece si vamos a Mataos en este fin de semana? Él tenía, me parece llorar. Y fuimos. Es terrible porque eso no se da cara de cargo. Entonces, bueno, esa reliquia la presentamos cada vez. Yo he hecho póster, la regalo, está en muchos sitios ya, la regalo, he hecho póster del tamaño y es una reliquia. La fabricaron dos andaluces de Córdoba. Y está firmada. KLM que pone aquí significa Comando de Liberación de Mataos. Y bueno, se me ocurrió componer una obrita que se llama Historia de una bandera, que cuenta la famosa escalera de Mataos, subiendo los 189 peldaños, que con dificultad, con 50 kilos de piedra, de granito a la espalda. Y bueno, voy a tocar ahora esa bolita para... Esta obra tiene ruido de botas y subiendo los escalones, los presos pues, soñaban, esperaban. Entonces se puede escuchar esa esperanza que tienen y termina con el himno de Diego.
Mi padre, cuando robó la pistola, se lo pregunté, su cosita, ¿se podía pasar un buen rato? Porque me contó cosas. Y le pregunté, digo, pero cuando robaste la pistola, ¿se lo contaste a tu amigo? Y dije, no dije nada, ¿no? Porque se podía chivar. Y riéndose decía, pero el oficial que lo robé tampoco dijo nada. Bueno, y para homenajear a todos los españoles, y como ha dicho una compañera, que no solamente la comunidad española, con la música intentamos contar la historia, y aparte pues quiero recordar que tenemos también en la familia una foto original del campo de los españoles que una semana después estaban en Vivos. Y él está aquí. Y luego lo vimos, si queréis verlas. A ver. Bueno, acaba de bajar del tren y lo que pasa, pues eso, que nos coincidimos cuando podemos, improvisamos a lo que sale. Y para... Simbólicamente van a tocar lo que tocaba Pau Casals a todo su concierto, el cante de los pájaros, el cante de los cerdos, que simboliza la libertad. Los pájaros pueden volar como quieran.
Y luego con un tema que escuchábamos siempre a Mauthausen, que hemos acompañado a mi padre, lo hemos acompañado con toda la familia 5 o 6 años. Siempre había un grupo italiano que cantaba el Bella Ciao.
fusilados y que fuesen de donde fuesen. Bueno, yo nací en el 47. Mi padre no podía ir a su pueblo, pero en París yo escuchaba lo del exilio, ¿no? Contar del pueblo, de la familia del pueblo. Y en el año 61 hubo un decreto que los hijos de exilados podían entrar. Me mandó con un tío. Aquel año conocí el pueblo, que es un pueblo muy bonito de entorno. Conocí el pueblo, conocí mi familia, que había tanto oído hablar en París. A ver, conocí a una chica que hace 56 años que llevamos juntos y su padre era frontista. Y compré una guitarra hace 64 años y la guitarra no duró con ella. O sea, una historia muy linda al final, horrible, pero muy linda. Y el hijo ahora... Y aquí está. Lo que sí seguimos alto nosotros con este lenguaje musical que es universal. Bueno, yo soy profesor y sigo dando charlas todo lo que se pueda con los compañeros y con Benito que también... Thank you.
será poquito lo que cabría decir, ¿no? Yo no soy familiar del cortado, pero casi me he convertido al cabo de los años en algo así, ¿no? Porque, bueno, pues, por ejemplo, puedo decir que conocí a Manuel García Barrado en Mauthausen a principios de los 90, después, por ejemplo, he estado en casa de Paco Ortiz en Millán, en fin, hasta un total de más de 100 deportados, ¿no?, españoles. Naturalmente de ellos no queda ninguno hoy, ¿no? Yo, por ejemplo, con Emiliano, yo estaba pasando aquí a algunos amigos la foto de Emiliano un mes antes de que se inaugurara el monumento en Ciudad Universitaria. Bueno, está él así muy firme, muy tieso, ¿no? Tenía entonces 98 o algo así. No, murió por 97 y pico. Bueno, pues entonces eso, 97 y pico, porque murió una semana y media o dos después de la inauguración de este monumento. Hay que decir que Millán era el último de los supervivientes de Mauthausen que seguía en vida en Madrid, porque él volvió en los años 70, ¿no? Sí. Y ya siguió aquí en Madrid, aunque era de Urda, provincia de Toledo. Bueno, yo con esto quiero decir que en fin, que para mí es algo me toca muy dentro, ¿no? Y sigue todavía, pues, en fin, como lo que contaba Marta hace un momentito, y yo no sé si te lo he contado, Marta, tenemos ahora mismo dos bisnietos de deportados en el Ramiro. O sea, que fíjate tú, en el mismo instituto tenemos una profe y dos alumnos que son familiares de deportados. Bueno, yo sí que voy a decir una cosa de Benito que hemos contado en otras ocasiones, y es que Benito, además del trabajo del libro memorial, que es la primera y la única obra que hay en el Estado sobre todos los deportados, que es importante, muy importante, pero yo creo que fue mucho más importante lo que hiciste después, que fue buscar a las familias para avisarles de que podían recibir una indemnización de los gobiernos alemán y francés y ayudarles con esas gestiones. Algo que en 2025 todavía es verdad que no quedarían ya familiares que por línea directa pudiesen tener derecho a esa indemnización, pero no ha habido ningún gobierno que lo haga y tú lo hiciste y buscaste a un montón de familias. Y nos consta el agradecimiento de muchas de ellas, porque algunas las hemos conocido, como a la que conocimos en la granja en San Ildefonso, que nos dijeron que estaban esperando todavía que fueses por aquí para invitarte al cordero que te habían prometido cuando les ayudaste a hacer los papeles. A ti, Benito, a ti. Bueno, si tenéis alguna pregunta más, si no, creo que vais a tocar... Vale.
la conoceréis, de los españoles que han cruzado la frontera, que han tenido que cruzar la frontera en el 39. El tema es la canción de Bourg Madame. A ver. Anterior a Mauthausen, de los presos que estaban en la Dachau y la cartera no, y Bourbier, la marismas, no, los pantanos, soldados de pantanos.
Gracias.